Buenas. Después de la muerte de Enrique VIII, después de todos sus avatares, en la última época en que Enrique VIII estaba con Catalina Parr era una mujer bondadosa. Ella ya tenía 3 matrimonios, estaba bastante recorridita, ya había ido y vuelto. Cuando conoció a Enrique VIII, estaba lo suficientemente, digamos, consolidada para acompañarlo en los últimos 5 años de su vejez. Ella era una mujer chévere, digamos, en el sentido en que no tenía ninguna ambición así particular. Entonces ella hace traer a las 2 niñas de Enrique, a las 2 hijas de Enrique, a María Tudor y a Isabel, las hace traer para que estén en el palacio con él. Estas niñas las tenían por allá echadas. Sobre Isabel I había habido un decreto de bastardía, porque si Ana Bolena había muerto decapitada, acusada de adulterio y de traición al rey, por lo tanto su hija Isabel era bastarda. Entonces, bajo esa acusación de bastardía, Isabel tenía un peso encima muy grande, y eso la había mantenido retirada un poco de tiempo del palacio. Entonces Catalina Parr la trae siendo ella niña. La otra, María Tudor, no tenía acusación de bastardía, pero sí, en la medida en que había habido un divorcio y una separación, pues ella era también, digamos, no querida dentro de la corte. Entonces Catalina Parr, de una manera muy dulce, las acoge y hace que Enrique las acoja a las 2 y procura mejorar la situación, porque Catalina Parr no se sentía en lo más mínimo amenazada, para nada, por el hecho de que las niñas estuvieran ahí, porque ella no tenía compromisos de heredero. Ella ya no tenía ese lío, esa presión tan grande que tuvieron las otras, ya no la tenía Catalina Parr. Existía el príncipe Eduardo, y lo que había pedido Enrique VIII de Catalina Parr era que estuviera con él en los años de su vejez, y eso fue lo que ella decidió hacer. Entonces ya no tenía ningún tipo de intrigas, ni nada que perder, trae a las niñas y las deja en el palacio, a las 2 hijas. Entonces, después de que muere el rey, el único error que cometió además Catalina Parr en su vida es que ella se había enamorado de Thomas Seymour, el hermano de Jane Seymour, la mamá de Eduardo, del príncipe Eduardo, y se casa con él enamoradísima, y el tipo lo que quería era usarla, porque veía que a través digamos, de lo relativo de los herederos, y siendo Eduardo el príncipe heredero directo, pudiera a través del príncipe heredero convertirse de pronto en rey por la vía del matrimonio con Catalina Parr. Esto no va a suceder. El príncipe Eduardo va a morir algunos años después, y Catalina Parr muere. Dicen las malas lenguas, de eso no hay comprobación, dicen las malas lenguas que fue porque de alguna manera este sinvergüenza de Thomas Seymour la ayudó a morir. Eso no se comprobó, pero está ahí el chisme. El asunto es que después de ella es la que le permite a las niñas, a María ya no es una niña, pero Isabel sí todavía lo es la que le permite a María y a Isabel volver al palacio y volver a estar en contacto con la corte, porque las tenían por allá apartadas. Entonces reina el príncipe Eduardo. La historia que contamos del príncipe y el mendigo, y el derecho que tuvo el espadachín que lo salvó de todas sus correrías en el tiempo en que estuvo disfrazado de mendigo y andando por la ciudad y todo eso. Y cuando llegan a la coronación, cómo él prueba que él es el príncipe, sabiendo dónde queda el anillo, dónde está guardado el anillo real. Y el mendigo se vuelve mendigo y el príncipe, pero los dos han descubierto una Inglaterra diferente, y él se vuelve un hombre justo, y el espadachín hace gala de su derecho de poderse sentar enfrente a él, donde quiera que él esté. Entonces después muere Eduardo, y después de que muere el príncipe Eduardo muy prematuramente, porque era débil de salud como Jane Seymour, su madre, le toca a María Tudor. María Tudor es católica, y el tiempo de Enrique VIII ha sido un tiempo protestante. Enrique VIII había roto con la Iglesia de Roma, se había declarado cabeza de la Iglesia, había adoptado el anglicanismo como la forma del protestantismo en Inglaterra, y había creado toda una fe protestante. Y entre las cosas que hizo en esa época, que va a tener unas consecuencias gravísimas, fue mandar un grupo de escoceses
a la isla de Irlanda para invadirla en calidad de neutralización de la Irlanda católica. La Irlanda tradicionalmente católica, en tiempos en que se desata la Guerra de la Reforma, plantea posibles y potenciales alianzas con la España católica, y para prevenir una alianza que podría atenazar a Inglaterra, teniendo en cuenta que Escocia era católica, una parte de los escoceses protestantes, los escoceses son los de las tierras altas y los de las tierras bajas. Los de las tierras bajas son los que más se han asimilado a los ingleses, muchos de ellos son protestantes, y los Highlanders, los de las tierras de arriba, esos eran católicos y eran rebeldes. Entonces los de las tierras bajas son los que eventualmente fueron conciliando con los ingleses. Los de las tierras altas no. De las tierras altas era que venía gente como William Wallace, que había luchado varios siglos antes por la independencia de Escocia. Digamos, hay una parte rebelde y hay una parte asimilada. De la parte asimilada de los Lowlanders, él coge un grupo de hombres, un grupo de protestantes, y los va a llevar a Irlanda, va a invadir la isla de Irlanda, y a ellos los va a proteger con ejércitos, con dinero, con una posición económica muy sólida, que los haga dueños y amos de una tierra que no es de ellos, en una tierra que es totalmente católica. Y eso es lo que va a empezar el gran problema de Irlanda, que hoy, 500 años después, todavía se está intentando resolver. Esos protestantes que llegaron en la época de Enrique VIII son los protestantes que hoy están en los condados de Ulster, y esos católicos que ocupaban toda la isla y que son del más antiguo cristianismo celta y que son de la tradicional acervo de la religión católica en Irlanda, son el resto del país que son los católicos. Entonces la guerra entre los católicos y protestantes que existe todavía en Irlanda y cuyo proceso de paz se define tortuosa y arduamente día a día, empezó con Enrique VIII. Y tiene 500 años y es la guerra más vieja que hay, y fue como a través de un proceso de las guerras de la Reforma, Irlanda quedó ensartada entre las potencias de la época, y su destino de ahí en adelante va a quedar malignamente ligado al de Inglaterra, a través de rebeliones, a través de toda clase de represiones, y a través de una historia dolorosísima que arranca con la época de Enrique VIII. Entonces ahí está latente, la Reforma está sucediendo, las guerras de la Reforma están teniendo lugar desde Enrique VIII y van a continuar después en la época de Isabel. Entonces, porque eso es una guerra larga. El epicentro de la guerra es Alemania. Ahí fue donde empezó la Reforma, Alemania y Suiza. Los dos son los centros de la Reforma, pero a Inglaterra le llega por la vía de la separación de los poderes con Roma. Entonces, después de eso, es cuando, después de su hijo el príncipe Eduardo, es cuando sube María Tudor. Y María Tudor, después de toda esta, digamos, época protestante, María Tudor quiere instaurar de nuevo el catolicismo. Ella es súper católica. Y lo va a hacer a lo tremendo, que es casándose con Felipe II, el mismísimo baluarte de la contrarreforma. Entonces ella se casa con el hombre, y la condición es la siguiente: si hay un heredero, entonces Felipe II tiene derecho al trono de Inglaterra. Si no hay un heredero, no, es solamente por heredero. Entonces ella se casa con Felipe II y empieza a buscar el heredero. En esa época la historia de las mujeres era muy dramática porque eran, haga de cuenta, dinastías reproductoras. Entonces, si no daban cría, si no se les podía sacar cría, su vida no tenía sentido. Mejor dicho, la habían perdido, era toda. Ana Bolena era la dueña y la chacha hasta cuando tuvo una niña, mujer y un hijo muerto. Nada. Entonces ahí queda en desgracia. Pues María Tudor va a intentar tener el hijo y va a tener embarazos fantasmas, y eso va a tener toda clase de delirios pensando que está embarazada porque la presión sobre ella es muy dura. Y resulta que no puede tener hijos. Y nada, y es estéril. Entonces cuando se va, ya Felipe II se cansa de hacerle el intento y se va. Y ella se queda sola y amargada, sin heredero, sin la alianza, digamos, consolidada que el niño hubiera podido tener,
para que el trono de Inglaterra y el trono de España se consolidaran y el catolicismo se instaurara en Inglaterra. Entonces la amargura, la frustración, la esterilidad, la presión sobre la época la van a convertir en una mujer terrible que se va a dedicar a perseguir a los protestantes con una hazaña tan grande que los cócteles que se llaman los Bloody Mary significan María Sangrienta y se llaman así por María Tudor. Entonces cuando usted pide un Bloody Mary, eso es un montón de sangre protestante que le sirven ahí, de las persecuciones, de la frustración y de la amargura de María Tudor. Así son las cosas, así con el tomatico que le echan y todo eso, pura sangre protestante. Entonces María Tudor va envejeciendo. Ahora, María Tudor tiene en Isabel a una amenaza terrible. Isabel es el recuerdo de la tragedia. Isabel es la hija de Ana Bolena y fue por Ana Bolena que su madre fue repudiada, fue por ella que se dio la ruptura con el Papa y entonces Inglaterra se hizo anglicana en lugar de ser católica. Isabel simboliza todas las cosas que a ella le aterran en la vida. Isabel es para ella su amenaza, pero María Tudor es lo suficientemente católica como para no matar a su hermana. El hecho de que fuera su hermana a ella la detuvo. Eso no detuvo a muchísimos del linaje de los ingleses, pero a ella sí la detuvo porque era su hermana y eso de todas maneras era como complicado. La mayor sabiduría de Isabel consiste en mantenerse viva durante el reinado de María Tudor. Eso es la primera habilidad política de la que sabemos. Ahora, a Isabel, ¿qué le pasa? Isabel las ve todas. Isabel vio decapitar a su madre. Isabel vio burlar a las mujeres. Isabel vio la angustia que se puso sobre María Tudor para que tuviera un heredero. Isabel vio cómo Thomas Seymour utilizó a Catalina Parr para buscar un acceso al trono y burló su amor. Entonces, y Thomas Seymour además también se va a meter con Isabel. Isabel va a tener un primer romance y ese primer romance le va a hacer dar cuenta que ella no puede permitirse ser vulnerable al romanticismo ni al cuerpo, porque ella tiene que mantenerse viva primero y porque después ella va a tener un destino muy grande. Entonces con este primer romance ella le arman un escándalo y ella siempre lograba salir airosa de los escándalos y ahí aprende cómo es la cosa. Ahí aprende que ella tiene que tener una templanza muy grande frente a todas las cosas que le van a pasar. Entonces Isabel vive en un contexto tan peligroso y su cabeza está permanentemente en peligro que ella aprende cómo es la lógica de las conspiraciones. Ella aprende a entender cómo es que son las cosas de complicadas y a través del desengaño de Thomas Seymour, porque Thomas Seymour era un avión. Entonces el primero quería con Catalina Parr buscar el trono y luego le hace el viajecito a Isabel a ver si por la vía de Isabel logra lo mismo. Entonces ella empieza a darse cuenta de cómo la pueden utilizar, de qué tan peligroso es ese fanatismo católico de María Tudor. Entonces ella hace lo que toque hacer, va a misa, se proclama católica si le toca proclamarse católica. Ella entiende que lo que le toca es estar viva mientras María Tudor muere, porque María Tudor va a morir sin descendencia, entonces le toca a ella. Entonces ella sabe que para poder reinar tiene que callar, tiene que ser discreta, tiene que no comprometerse, tiene que no llevar la contraria, tiene que estar fresca. Entonces logra mantener la cabeza en su puesto hasta el momento en que va a subir ella al trono, hasta el momento en que muere María Tudor. Cuando muere María Tudor, ya en ese momento, como mujer, ella sabe una cantidad de cosas de cómo se maneja el poder, porque a ella le tocaron años terribles. Ella estuvo en la torre, ella estuvo en todas partes, ella vio toda clase de intrigas. Entonces ella va pensando cómo ella como mujer no se va a someter a ninguna de esas tiranías, ni a la tiranía de tener que tener un hijo varón heredero, ni a la de casarse con un personaje que por esa vía disuelve el trono de Inglaterra. Ella va madurando el tipo de persona que va a ser a través de todas las intrigas que presenció y vio, y el tipo de persona que va a ser ella, y el tipo de gobernante que va a ser ella.
es como del otro mundo, eso no se lo imagina nadie, nadie imaginaba la templanza, la dureza, la grandeza que esta mujer estaba incubando en esa discreción en que trataba de tener para mantener la cabecita en su puesto. Vamos a ver cómo esta mujer se va a volver la reina de todas las reinas, cómo se va a volver Elizabeth Regina. Isabel va a crear una época tan maravillosa en Inglaterra que se va a llamar por su nombre, la era isabelina. Isabel va a crear, va a vivir el Renacimiento, va a crear un pueblo magnífico, pero para crearlo, entonces ella se pone las pilas. Entonces lo primero que ella ve es que cuando ella sube al trono, sube en una posición muy, muy frágil, porque la acusación de bastardía aún pesa sobre ella. Y por la vía de la acusación de bastardía, a ella le pueden directamente quitar el trono con todo y cabeza, ¿sí? Porque eso significa que hay duda o sombra sobre la legitimidad de Isabel al trono. Entonces, pues la acusación de bastardía venía por haber matado a su madre por adulterio. Entonces ella sabe que le toca pisar suavecito, que le toca con pies de plomo. Entonces, ella intenta crear unos equilibrios de poder que va a lograr de manera magistral. Primero, todo el mundo se va a tratar de casar con ella, y ella sabe que si se casa con alguien, ese matrimonio le va a costar la existencia a Inglaterra. La disuelve, la forma parte de otras coronas y de otros reinos y otros tronos. En la película Elizabeth, muestran toda la transición de ella como mujer a ella como reina. Entonces, cuando ella se da cuenta que todo la quieren usar, que Thomas Seymour también quería ponerla en manos de las diferentes coronas para poder reinar él, que todos los tipos que se meten con ella quieren es convertirse en su rey y disolver el reino de Inglaterra y ponerla a ella en la marcha, dice, no, yo esta así no me la hago. Cuando ha visto sufrir, como ella vio sufrir a todas las mujeres por un heredero, dijo, yo no me la dejo montar de heredero, de nada de esas cosas me la voy a dejar yo montar. Entonces, finalmente un día a ella le preguntan que ella con quién se va a casar y ella dice, yo tengo un marido que es el reino inglés y tengo unos hijos que son todos los ingleses y yo estoy casada con Inglaterra. Y la mujer entiende que para que ella pueda gobernar tiene que primero dominar el cuerpo, que por ahí no la cojan, por como a todas las demás reinas y como sí le pasó a Juana la loca que la enloqueció fue el amor. Entonces, primero. Segundo, que de ella dependería que Inglaterra sobreviva o se disuelva. Entonces, ella entiende que su soltería es la garantía de su reinado y que así no se somete a poderes de otros pueblos, ni de los hombres, ni de nada en eso. Pero ella, que tiene eso claro, ella se llama la reina virgen no porque no haya tenido relaciones sexuales, sino porque no se casó nunca. Y ella se proclamaba virgen y a ver, discútale eso. Entonces, resulta que ella se la pilla, lo mismo que se pilló Catalina la Grande en Rusia, mucho más tarde. Que si ella se dejaba mandar por los hombres, no solamente se perjudicaba a ella, sino Rusia, mucho más grave todavía. Entonces, Isabel entiende que ella tiene que preservarse, ni siquiera por ella, por Inglaterra. Isabel adoraba a Inglaterra y todo lo hizo por Inglaterra y ella dejó una Inglaterra en las mejores condiciones tan grandes que todo el mundo tiene la imagen de Inglaterra como una gran potencia y en realidad eso nunca lo fue sino hasta la época de Isabel. Pero fue tan impresionante lo que ella hizo que la imagen que uno tiene aún retrospectiva de los ingleses es la imagen que Isabel hizo de ellos. Entonces resulta que esta mujer cuando la tiene clara, ella dura como unos 15 años, no se puede enemistar con ninguno de los poderes de la época. Los poderes de la época son España, que era el poder más importante, cuya hegemonía era tan grande en ese momento que era una amenaza para todo el mundo, porque España controlaba la tierra en esa época, los únicos que no controlaban eran a los franceses y a los ingleses. Entonces, España, que era la superpotencia.
Francia, que era un enemigo y un poder grandísimo. Entonces ella tenía que mantener un equilibrio y ella no se podía enemistar con ninguno de ellos. Los franceses apoyaban a Escocia y los españoles apoyaban a Irlanda. Así que por esa vía ella tenía que tener un equilibrio y unos pies de plomo. Entonces ella dura mucho tiempo diciendo que ella como que sí se casa, como que bueno, como que sí, para mantener a la gente en suspenso y de esa manera fortalecerse. Entonces ella se va fortaleciendo, digamos, ella necesita un equilibrio interno, un nivel de tolerancia religiosa. Ella va a restaurar el anglicanismo porque su principal interés para ella y para Inglaterra es el que la iglesia, la corona sea la cabeza de la iglesia. Es decir, que la iglesia esté sometida a la corona. Y la iglesia está sometida a la corona únicamente en el mundo protestante. En el mundo católico, no. Entonces, por eso ella quiere restaurar la fe anglicana, pero después de ese despelote que creó María Tudor, a ella le toca ser muy cauta. Entonces, ella va por la línea del medio, mejor dicho, ni Roma ni Ginebra. Es decir, ni la extrema de Felipe II del catolicismo a ultranza, ni la extrema de Zwinglio, Calvino y Lutero, de Suiza y de Alemania, sino por la mitad, a uno y otro. Entonces, el anglicanismo, a la final lo que va a ser es un resultado del catolicismo y del protestantismo, pero por la vía intermedia, una tercera opción que huye de los extremos que cada una de esas dos tendencias habían tenido en plena guerra religiosa y convierte una fe, por un problema político, convierte una fe que tiene de ambas fuentes, pero que no es extrema en ningún caso. Es muy particular porque es un eclecticismo de los dos. Y eso es el anglicanismo, es decir, el protestantismo en Inglaterra. Entonces ella trata de hacerlo suavecito y por las buenas. Entonces suavecito y por las buenas ella va fomentando la tolerancia religiosa, pero se van volviendo anglicanos. Suavecito y por las buenas dice que se va a casar de pronto con aquel o de pronto con allá, pero no se casa con ninguno. Suavecito y por las buenas va consolidando la política interna, no se mete en guerras, va a financiar el tesoro interior, va a restaurar la economía y se va fortaleciendo hasta que pueda tomar las grandes decisiones. Ella va a reinar durante 45 años, entonces va a tener tiempito, eso le quedó rato para poder hacer cositas. Entonces ella se va fortaleciendo, sabe que no se puede enemistar con Roma y no se puede enemistar con España, porque si el Papa la llegara a excomulgar a ella, como la flota en el aire la acusación de bastardía, podría acabar con todo lo que ella está tratando de hacer. Entonces ella no se enemista, no frentea, ni con España ni con Roma, pero ahí vamos por los laditos. Ella tiene un problema que es muy grave. Ella tiene una prima hermana que está cerquitica a ella y que es un peligro, la cosa más impresionante. Su prima hermana se llama María Estuardo, reina de Escocia. María Estuardo, reina de Escocia, es hija de la hermana de Enrique VIII, por eso es prima hermana de ella. Entonces, por esa vía, si la acusación de bastardía que pesa sobre Isabel llegare a hacerse efectiva, el trono le correspondería a María Estuardo directamente. María es católica, María es reina de Escocia, María es casada con el príncipe heredero del trono de Francia, que muere prematuramente, pero por cuya vía los franceses podrían reclamar de una vez la corona inglesa. Entonces, ahí podríamos hacer un billar a tres bandas, en donde María quedara de reina de Escocia, reina de Francia porque es la viuda del heredero al trono francés, y reina de Inglaterra si el Papa declaraba bastarda a Isabel y no la reconocía a ella como la reina de Inglaterra. ¿Le parece poco? Entonces ella ve a su primita con muy malos ojos. Su prima va a sufrir persecuciones y se va a refugiar en Inglaterra, que es meterse directamente en la boca del lobo. Eso es salvarse de un peligro para meterse en uno mayor. Entonces ella la va a tener prisionera durante casi 20 años. La va a tener prisionera en Inglaterra y va a estar pensando, ¿la mato o no la mato? Es que ella dice, bueno, yo tengo que tener, primero me parece como la embarrada, no, a ella no le gustaba la idea, pero era que era muy peligrosa. Segundo, tengo que ser demasiado fuerte para tomar esa decisión, porque si yo no llego a tomar si la tomo en falso, si la hago cuando no toca, mejor dicho, ahí puedo terminar yo
directamente más perjudicada que otra cosa. Ella se va fortaleciendo y va haciendo esta política de equilibrios, de malabares diplomáticos para mantener las cosas claras antes de tomar tal vez la decisión más brava que ha tenido que tomar en la vida, y esa es la que vamos a ver después de la pausa. Ante la amenaza que significa María Estuardo, en caso de que el Papa excomulgara a Isabel, en caso de que ella reclamara la corona de Francia por ser la viuda del heredero, en caso de que ella, siendo reina de Escocia, también fuera reina de Inglaterra, ante todo este montón de amenazas juntas, y ya habiendo consolidado suficiente poder para tomar la decisión, ella ordena la ejecución de María Estuardo, reina de Escocia. Inclusive le comunica que no es ni personal. Ella le dice, mire, no es nada con usted, naciste demasiado cerca a mi trono. Sí, mejor dicho, no le caía ni mal tampoco, no era personal, pero tocaba. Entonces manda decapitar a María Estuardo, y María Estuardo, que tiene perfectamente claro por qué y de qué manera la van a matar, sube al cadalso fresca, digna, altiva. Sabe que ella va a quedar sacrificada por la geopolítica de la época y que no hay nada que pueda hacer, así que muere con una altivez y le queda la cabeza levantada aún después de decapitada. Le queda claro que ni modo, tocó. Entonces ella ejecuta a su prima María Estuardo. Después, curiosamente, el hijo de María es el que Isabel lo va a nombrar sucesor. Es el que va a ser después el rey después de la muerte de Isabel. Pero por ahora no va a ser María, va a ser Isabel. Entonces, Isabel se quita de encima de ese San Benito, esa amenaza tan grande que tiene. Y bueno, ya sabe que por lo menos no hay quien en ese momento vivo reclame el trono de Inglaterra y que ella va a poder gobernar en paz. Ya en ese momento no tiene ningún afán de tener herederos y ya tiene el suficiente poder para contestar de una vez por todas que ella no se va a casar con nadie, que el esposo, que ella ya está unida a un esposo que es el reino de Inglaterra y que todos y cada uno de sus súbditos son sus hijos, así que ella no tiene nada más y por esa vía se libra de todas las presiones de poderes de las potencias. Ya está lo suficientemente fuerte para gobernar. Ahora, otro de los propósitos importantes de Isabel era gobernar ella, porque había visto toda la historia de los Lord Cancilleres, había visto cómo los Lord Cancilleres mandaban y cómo también los decapitaban, cómo eran los responsables de todas las decisiones políticas, pero cómo también estaban vivos según el capricho del rey, que si le caía mal el Lord Canciller entonces lo mandaba a decapitar. Sabía que ese tipo de poderes ella no los iba a tener a su lado. Entonces ella va a lograr que sea ella quien mande. Y ella manda, no se puede pasar por encima del parlamento porque eso no lo pueden hacer los ingleses, no lo puede hacer ni ella. Pero lo que sí va a hacer es lograr que sus leyes sean aprobadas a través de la persuasión, la diplomacia, el equilibrio. Ella logra que le aprueben las leyes que ella necesita. Ella logra tener un equipo de asesores lo suficientemente capaz como para que ella esté bien asesorada. Ella era muy cuidadosa en a quién le paraba bolas, no era influenciable, ni veleidosa, ni ella tenía perfectamente claro para dónde iba y era una mujer lo suficientemente calculadora para haber llegado viva hasta la muerte de María Tudor, que eso ya era mucha dicha. Entonces, mire, ella era de este talante. En alguna ocasión le mandó una trampa a María Estuardo, cuando María todavía estaba pues en sus buenas épocas, le mandó a un tipo para que la sedujera. Entonces le dicen, ¿y tú cómo sabes que María Estuardo va a caer en la trampa de la seducción de ese chico? Entonces ella le dice, porque esa monarca es primero mujer. Y le dicen, bueno, ¿y tú cómo sabes que tú no caerías en una trampa parecida? Dice, porque esta mujer es primero monarca. Así de clara la tenía ella. Entonces a ella no la podía influenciar nadie que ella no estuviera dispuesto a escuchar.
Tampoco era ciega para no escuchar críticas, pero tampoco era sensible a los halagos, como para creerle a cualquier mercachifle que se apareciera y le dijera cositas en la corte. Entonces, ella logra ese equilibrio tan supremamente delicado, y de esa manera va logrando tomar las decisiones. Entonces, así logra, primero, conjurar las guerras religiosas para que no haya más guerras religiosas al interior de Inglaterra, porque las guerras religiosas es lo que le han quitado a Inglaterra el tiempo para que pueda lanzarse a ser potencias. Digamos, Inglaterra se retarda y Francia se retarda en convertirse en potencia por las guerras religiosas. España, como había resuelto ese problema mucho tiempo antes, con Felipe, mucho tiempo con la unión de los reyes católicos con Isabel y Fernando, entonces España, y se había anexado de una vez a Portugal, España le llevaba una ventaja grandísima, porque ahí había resuelto todos los líos internos, y era produciendo como Estado nacional, como país, se había adueñado de los mares. En ese momento ya España había ejercido un monopolio sobre todo el comercio con las Indias hacia América, y como se había anexado Portugal, y Portugal era la otra parte del imperio, que era lo que dividía Tordesillas, entonces todo estaba en un mismo paquete. Entonces España era, digamos, la hegemonía española era la mayor amenaza, y para poder entrar a competir con la hegemonía española, y para poder, digamos, mantener a raya a su eterna enemiga que es Francia, ella necesita una Inglaterra en paz. Y para tener una Inglaterra en paz, ella consolida la tolerancia religiosa y crea un anglicanismo lo suficientemente amplio para que puedan vivir ahí católicos y protestantes sin ser perseguidos. Eso hace que regresen una gran cantidad de protestantes que han estado refugiados durante los tiempos intolerantes de María Tudor. Eso hace que los marineros holandeses que están en una guerra terrible contra España, porque los holandeses quedaron anexados a España dentro del paquete del lote que iba con el matrimonio con los Habsburgo. Entonces, por esa vía, sin comerlo ni beberlo, quedaron anexados a España, y la guerra que van a tener los holandeses contra España es terrible. Ellos lo llamaban los mendigos del mar, eran los más astutos, porque en una rebelión una vez dijeron que ellos pidieron derechos para ellos, y dijeron que ellos estaban pidiendo como mendigos, y ellos dijeron, pues sí, entonces somos los mendigos del mar. Entonces, esos mendigos del mar que estaban en eterna rebelión contra España, también se refugiaban en Inglaterra. Todos los protestantes que eran perseguidos tenían en Inglaterra su refugio, y por esa vía Inglaterra se va convirtiendo en la cabeza del protestantismo mundial, por la vía de la tolerancia y del refugio a los que están siendo perseguidos. Entonces, y por esa vía se va fortaleciendo, porque precisamente por todas las guerras que había y por todo el poder que en ese momento todavía tenía la Iglesia, los países católicos no reconocían a Ana Bolena, y podía darles por no reconocer a Isabel si querían. Entonces ella va logrando fortalecer el mundo protestante cada vez más a través de la tolerancia y a través del refugio que le va dando a la gente que va llegando allá. Entonces, cuando ya tiene la tolerancia religiosa, cuando ya manda ella, tiene asesores, sí, tiene parlamento, sí, pero manda ella y solo ella. Cuando ya tiene la sartén por el mango, cuando ya logra sanear las finanzas a través de una muy, muy seria política fiscal y una gran estrategia financiera. Ella no dilapida, ella utiliza todos los recursos de la manera más consciente y sensata posible hasta crear un tesoro grande. Cuando ya logra todas estas cosas, y con el clima de tolerancia que ella crea, pues entonces va a haber un florecimiento cultural inmenso, va a haber una protección hacia las artes, va a haber una protección hacia la música, va a haber todo un incentivo hacia la cultura inglesa. Y es en esa época que va a existir William Shakespeare. De él hablaremos detenidamente, ya lo veremos en todo su esplendor. Entonces resulta que esa época, digamos, todo esto le va dando el espectro de la era isabelina. Todo esto es lo que va creando lo que se llama la era isabelina, porque está solucionando muchos problemas a la vez. Sus leyes eran leyes que daban derechos a todos. Ella favorecería también a los campesinos. Entonces, de esa manera, ella va logrando un consenso muy grande entre todo el pueblo inglés, porque ella gobierna para todos los ingleses. Realmente su amor es Inglaterra.
Entonces ella va gobernando para todos los ingleses y va logrando una legitimidad. Y además ella, digamos, ella siente que para que su pueblo la adore tiene que tener una figura casi mítica. Ella entiende el contenido mítico de su pueblo, entonces se va metiendo como en esa cantidad de cosas que se ven en los retratos de ella, que parece un pavo real, toda llena de vestidos así, que se le ve la carita chiquita entre esas coronas y todo eso. Todo eso era parte del montaje de convertirse en Elizabeth Regina la Tremenda, en que de que su pueblo la viera tan inalcanzable como una diosa, pero tan legítima y tan poderosa como para convertir a Inglaterra en un gran país, que era lo que ella estaba tratando de hacer. Ella, el secreto era amar Inglaterra. No era amar el poder, porque el poder lo han amado muchos, y eso no los ha conducido a la grandeza, los ha conducido al genocidio. Ella amaba a Inglaterra. Ella quería todo poder para Inglaterra. Y fue ese amor por su país el que hace de ella una gran gobernante. Fue el pensar en su país primero que en ella y primero que en todos, lo que hizo de ella una gran gobernante. Ella es grande porque Inglaterra es su prioridad, porque por encima de ella está su pueblo, y cuando un gobernante tiene su pueblo por encima de cualquiera de sus otras prioridades en la vida, es grande. Eso es lo que da la grandeza. Entonces ella empieza a sanear todo esto, y cuando ya tiene todo eso listo, es decir, cuando ya arregla las cosas en casa y ya lo tiene todo listo, entonces se lanza a la competencia con las potencias de la época. Y esa competencia con las potencias de la época va a ser tan sucia como sucias son las competencias de las potencias de las épocas. Eso nunca es chévere. Entonces, ella empieza, como España tenía todo el monopolio de los mares, entiéndase España-Portugal por ahora, porque Portugal está totalmente absorto en el reino de España. El príncipe de Portugal, el rey de Portugal, se fue a hacer una cruzada toda romántica y allá murió toda la nobleza, quedó sin trono Portugal y pin, España ni corta ni perezosa, venga para acá. Entonces, en ese momento, España y Portugal tienen todo el monopolio de los mares, tienen el monopolio del comercio de esclavos y tienen el monopolio del oro que viene de las minas de Potosí. Entonces lo que van a hacer es crear una línea de atracadores y asaltantes del camino que conoceremos como los piratas y los corsarios. Financiados directamente por el gobierno inglés, atacaban los buques españoles para robarles el oro que traían de las Indias. Entonces los holandeses hacían otro tanto. También atacaban a los buques ingleses, a los buques españoles, y podían refugiarse y pertrecharse en Inglaterra, lo cual geopolíticamente hablando era como tener una base de entrenamiento de atacantes a la potencia de la época que era España. Mejor dicho, eso era muy mal visto. Era terriblemente mal visto, pero ellos tenían toda esa concepción digamos, los holandeses atacaban a los españoles porque estaban en guerra con ellos, y la manera de atacarlos era a la yugular, y la yugular era los barcos que venían de ultramar, porque los holandeses tienen un territorio muy chiquito, es difícil pelear en Holanda. Pero en los mares era más chévere, porque esos sí son los navegantes, los duros navegantes. Entonces los holandeses están atacando las flotas españolas, y los ingleses también. Ya Enrique VIII había creado una marina, una flota mercante poderosa. Isabel la va a poner a funcionar y la va a poner a atacar a todas las flotas españolas y a todos los galeones, y así se va armando va erosionando el poderío español en los mares. Y a medida que va erosionando el poderío español en los mares, se va haciendo Inglaterra cada vez más poderosa, y España empieza a notar los síntomas de la decadencia, cuando la cantidad de guerras que tiene empiezan a ser insostenibles para ella misma, empieza a quitarle la supremacía marítima a España a través de los continuos ataques de los piratas y de los corsarios. Entonces Felipe II se le paran los pelos, porque la cosa es grave, y decide lanzarle un ataque de una vez por todas. Un ataque que no pueda pararlo nadie. Un ataque con una armada invencible. En ese momento,
Felipe II manda la Armada Invencible. Yo no sé por qué a todo lo que le ponen el título de invencible, inundible y tremendo, se hunde, se vence y se acaba. Cuando hicieron el Titanic, eso mejor dicho no lo hundiera nadie y quedó como mantequilla al lado de los icebergs. La Armada Invencible se llamaba así porque eso, mejor dicho, nadie podía con ella. Pues resulta que se desató una tempestad de aquellas, la tormenta perfecta. Y la habilidad de los ingleses con sus barcos más veloces y artillados, mejores artillados todavía, y la tormenta y los elementos hundieron la Armada Invencible. Y la Armada Invencible era el grueso de la flota española, era, digamos, lo más excelso de la flota española. Entonces yo creo que lo mejor es no ponerle ni invencible, ni indomable, ni tremendo a nada, porque es como un desafío al destino. La Armada Invencible se hunde en alta mar por las tormentas y por la habilidad de los ingleses, y eso es un golpe durísimo, durísimo para la corona española. Felipe II decide atacar porque primero, bueno, él ya había intentado proponerle matrimonio a Isabel, ni crea que no, pero Isabel no le hizo caso. Lo de María Estuardo fue, mejor dicho, ya la gota que derramó la copa, pues ya el crimen de la ejecución de María Estuardo es una confrontación directa, porque de una u otra manera las políticas de Isabel la iban a llevar hacia una confrontación con España tarde o temprano, y ella sabía que eso se iba a dar, mejorcito tarde que temprano, pero sabía que se iba a dar. Entonces ya con la ejecución de María y con la autorización de piratería, específicamente financiada por el gobierno inglés, ya Felipe II se la toma personal y lanza la Armada Invencible. Y la Armada Invencible cae al traste y resulta siendo un chasco pavoroso en lo que tenía que haber sido una epopeya en la historia militar y naval de los españoles. Entonces, en esa época había un personaje que se llamaba John Hawkins, que era un pirata. Estos piratas son en general, pues, que son bandidos y son truanes, no son así, son personajes absolutamente, pues, delincuenciales. Entonces, este personaje, que era un tipo, digamos, muy aguerrido, se está tratando de coger a los españoles y de romperles unas embarcaciones ahí en San Juan de Ulúa. Los españoles en ese momento le ganan las embarcaciones y terminan dañando unas embarcaciones de los ingleses. Ahí con John Hawkins estaba un personaje que se llamaría Francis Drake. Y Francis Drake queda ardido porque fueron a tumbar, muchos fueron por lana y salieron trasquilados. Fueron a tumbar a los españoles y los españoles los tumbaron a ellos. Entonces Francis Drake desde ahí la monta de que los españoles le deben mucho dinero y se dedica a atacar a los españoles. Y Francis Drake, financiado por la reina y todo eso, y con Hawkins, empieza a asolar los mares. Y su favorito era el Caribe. Y en el Caribe se mete y va a asolar lo que va a ser Cartagena, Riohacha, Puerto Rico, todo el Caribe lo va a asolar. Mire, el tipo es tan impresionante que un día va a atacar Valparaíso. Y después de haber asolado Valparaíso, se devuelve por el Pacífico, y al devolverse por el Pacífico le da la vuelta al mundo, como Magallanes. Y en todas esas, un día, cuando está en todas esas hazañas, un día llega y se mete con un galeón que era el que venía cargado con el oro de las minas del Potosí, que era las minas de plata del Potosí, que eso era la fortuna más grande, que hoy no hay nada que se le parezca. Entonces, él estaba navegando hacia el norte, y cerca de Quito es cuando ve Nuestra Señora de la Concepción. Y era un galeón español cuyas bodegas estaban los tesoros más grandes. Entonces, él hace un asalto tenacísimo y llega a Inglaterra, y es cuando llega, después va para Valparaíso y llega a Inglaterra cruzando el Pacífico, dándole la vuelta al mundo, con un billete, mejor dicho, con una fortuna que ha reportado beneficios del 1400% por encima del capital invertido, porque lo que se trajo fueron el oro y la plata de todas las minas del Potosí, de todas las riquezas de América. Los tesoros españoles los trajo. Entonces la reina lo nombró Sir Francis Drake, y queda Sir Francis Drake convertido en Lord después de ser el truán más cafre de todos, porque le reportó un billete, una cantidad de fortuna al fisco inglés,
Entonces lo que hacían era financiarlos de ahí en adelante. Entonces este personaje, que en todas las partes del Caribe tiene leyenda, porque es que estuvo en todos lados. Él llegaba, asolaba, se robaba el oro que venía del Potosí, llegaba, quemaba los barcos, los hacía al abordaje. Entonces toda la época de los piratas, él es uno de los, digamos, de los emblemas de la piratería, él y Hawkins, y a él se le llamaba, los grupos que ellos tenían, se les llamaba los perros del mar, the Sea Dogs. Entonces los perros del mar fueron los que atacaron la Armada Invencible y fueron los que dieron al traste con toda el poderío español de que tenía la Armada Invencible. Entonces este personaje va a pasar por todas partes, va a saltar Las Palmas, en la Gran Canaria, en las Islas Canarias, va a rodear Puerto Rico. Y va a tener todos los ataques que quieran. Esos son los corsarios y los piratas. Entonces todas las épocas de los piratas de la pata de palo y todas las historias del pirata y del loro y toda esa cantidad de historias que se han hecho tan legendarias y que los piratas tenían tesoros escondidos y la canción de los piratas de Serrat, de todos los piratas que tienen un lorito que habla en francés, que les cuenta la historia de un cuento que no fue. Todo eso viene de esta época. Y era una política oficial de los británicos para darles por la yugular a los españoles con el comercio marítimo del oro y los esclavos. Era directamente eso. Entonces, la hegemonía en esa época es muy complicada porque, por otro lado, en Irlanda estallan cada ratico rebeliones porque ellos fueron, digamos, invadidos a la fuerza por los ingleses y con el grupo de protestantes para neutralizar a la Irlanda católica. Entonces van a tener rebeliones porque es una situación absolutamente insostenible e injusta. Entonces cuando los irlandeses hacen rebeliones, los españoles mandan misioneros jesuitas de una vez para ayudarlos. Entonces en ese momento los misioneros jesuitas, muy al tanto del antiguo cristianismo celta, del catolicismo celta y de todo lo que implica esa tradición, van a alimentarla con sus misioneros. Entonces decía, van a tener una presencia ahí importante. Entonces cada vez que le decían a Isabel, ¿usted por qué manda piratas a que nos ataquen los barcos? Y ella decía, ve, qué tan raro que en la última rebelión de Irlanda hay un montón de soldados y de misioneros españoles, ¿de dónde salieron? Entonces todo el mundo se hacía las maldades por la supremacía de los mares. Entonces la manera de tratar de atacar a Inglaterra era a través de Irlanda. Por eso los irlandeses van a sufrir, bueno, una cantidad de horrores. Y la manera de atacar a España era a través de los mares. Entonces esa es la función que cumplen los piratas en esa época. Y como eran tan pintorescos y entraban al abordaje y cogían a la doncella y pasaban por cuchillo a los pueblos y a los otros barcos y entraban. Entonces por toda esa cantidad de cosas tan pintorescas que ellos hacían, es que quedan metidos en la leyenda, pero en realidad eran unos personajes bastante, digamos, bastante inescrupulosos y bastante terribles. Entonces, en una de esas, después de su amigo Hawkins ha muerto ya, Drake le da la vuelta al Puerto Rico, después de que ha hecho una de esas travesías por el Caribe, ya Hawkins estaba anciano y todo eso, ya había muerto, él empieza a hacer una de esas travesías y cuando intenta rodear Puerto Rico, el ataque de los corsarios fracasa, y Hawkins va a morir en el cañoneo del enfrentamiento. Entonces Drake recorre la costa buscando las ciudades para entrar a saquearlas. Pero en ese momento la suerte que siempre le dio el aval y que lo hacía un espadachín y que lo hacía un tipo absolutamente de buenas, en ese momento la suerte lo abandona y la expedición ya está sentenciada. Drake va a contraer, ya se va a enfermar de desintería. Va a ponerse enfermo de desintería y el dragón de los mares va a terminar sus días en donde los vivió, en el Caribe, y el 28 de enero de 1596 va a morir Francis Drake después de haber asolado el Caribe, después de haber pasado el Pacífico, después de haber hecho las vueltas de Magallanes alrededor del mundo, después de haber contribuido enormemente al fisco de los ingleses y con él la leyenda de los piratas. Entonces durante mucho tiempo se va a dar la piratería como una política oficial. Y esa es la época en que se van a hacer legendarios. Por eso es que si ustedes ven las fortalezas españolas, tanto en Cartagena como en La Habana, las fortalezas españolas son precisamente castillos y fuertes que puedan repeler los ataques de los piratas, porque es la piratería la manera como se está dando la guerra contra Inglaterra.
La guerra por el comercio de los mares se da a través de la piratería. Por eso hay pueblos que están hechos de manera que los piratas se pierdan. La Habana Vieja está construida de manera que los piratas se pierdan en sus callecitas y no puedan volver a salir. Todas estas fortificaciones están construidas para repeler los ataques piratas, y el Imperio español se ve en su fortaleza es en las costas y en los fuertes, no en el interior. Desde el interior no se alcanza a entender la magnitud de lo que fue el Imperio español, sino solamente en las costas y a través de los fuertes. Vayan fuerte por fuerte, pregunten cómo era la cosa de los piratas y verá que eran los ataques más tenaces, porque usted estaba ahí, llegaba Sir Francis Drake cualquier día, quemaba, asolaba, robaba, hurtaba y se iba. Y llega dichoso, además, porque era de lo más triunfalista. Entonces, así, Inglaterra, por la vía de la piratería, Inglaterra se va haciendo la reina de los mares. Ya tienen un país en paz, ya tienen un fisco eficiente, ya tienen el control de los mares. Los tiempos de todas esas mezquindades y los tiempos de todas esas guerras intestinas, del tiempo de la guerra de los 2 Rosas, del tiempo de la era de los normandos, del tiempo de toda esa cantidad de poderes locales enfrentados, han quedado en el pasado. Inglaterra se ha convertido en una gran potencia. Isabel la encontró todavía sacudida por la intolerancia religiosa de María Tudor y la deja convertida en la reina de los mares, en la potencia de la época. Y de ahí en adelante, la historia de Inglaterra va a estar marcada por la grandeza, pero el sello de la grandeza tiene un nombre: Isabel I. Suya será la era isabelina, suya será la época de Shakespeare, cuyos personajes, poseedores de lo más profundo de las pasiones humanas, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la cautela, la prudencia, la mirada secreta por entre las intrigas de palacio, la sabiduría, la virtud, la excelencia de una mujer que ha pasado a la historia como una de las mejores gobernantes de todos los tiempos de Europa, hemos estado en la narración con Isabel I, Diana Uribe, y en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes un feliz domingo.